Esta es la historia de cómo un simple acto de resentimiento desencadenó una espiral de eventos inexplicables. Presta atención porque a veces el verdadero peligro no está en los desconocidos, sino en los corazones de quienes nos rodean. Bienvenidos a la zona de pánico, donde las historias, el misterio y yo te acompañamos. Si quieres saber de qué va esta historia, sigue escuchando. En mi oficio como albañil de panteones he aprendido a convivir con los difuntos, pero aquella vez lo que desenterramos no era solo tierra, era el comienzo del horror. Era un día como cualquier otro. Mi hijo Emilio y yo trabajamos en un pequeño panteón al norte del estado. Nuestra especialidad es construir capillas y sepulturas. Mi abuelo lo hacía y mi padre me enseñó todo lo que sé. Emilio, de apenas 16 años, ya manejaba la pala con destreza. A pesar de lo sombrío de nuestro entorno, el trabajo en el cementerio es tranquilo y nos da el pan de cada día. Esa mañana, mientras terminábamos una pequeña capilla, se nos acercó una mujer. Vestía ropa sencilla, pero su rostro era una mezcla de cansancio y desesperación. Su esposo, explicó, estaba muy grave. No había esperanza y los médicos le adelantaron que debía preparar la sepultura, por lo que nos pidió nuestro servicio para aquel trabajo. Aceptamos y cerramos el trato. No era inusual que nos pidieran algo así, y entendimos lo importante que era aliviar al menos un poco el dolor de las despedidas. El sitio elegido estaba apartado, cerca de un rincón descuidado del panteón, donde las lápidas se inclinaban como si quisieran caer. Mientras cavábamos, el sol caía a plomo y la tierra estaba tan seca que cada palada representaba un esfuerzo monumental. Mientras removíamos la tierra, Emilio me dio aviso. «Papá, aquí hay algo debajo y está muy duro». En el fondo del agujero la pala chocó contra un frasco. Lo sacamos con cuidado. Era un recipiente de vidrio oscuro cerrado con un corcho sellado con cera negra. Dentro se veían objetos extraños, clavos oxidados, mechones de cabello, pequeños huesos, una fotografía y un líquido oscuro. La imagen de la foto estaba desgastada, pero aún podía distinguirse el rostro de un hombre en la fotografía. Detrás de ella había un nombre escrito con tinta que parecía reciente: Humberto Díaz. «No toques eso, Emilio», dije, pero mi hijo, curioso como era, ya había abierto el frasco. Al hacerlo, un olor rancio y metálico invadió el aire. Al ver su contenido sentimos un escalofrío y nos quedamos sorprendidos. Sabíamos de lo que podía tratarse. Emilio solo se encogió de hombros y dejó el frasco a un lado sin darle importancia. Continuamos cavando hasta que terminamos. 2 días después el hombre falleció. El entierro fue rápido, pues la familia ya había arreglado todo. Emilio y yo ayudamos a la funeraria a bajar el féretro. Era un ataúd sencillo de madera oscura. Abrieron el féretro para que su familia le diera el último adiós y lo viera por última vez. Cuando abrieron el ataúd, el cuerpo quedó a la vista. Emilio, que estaba a mi lado, retrocedió con el rostro pálido. Se hizo a un lado y se acercó hacia mí y en voz baja me dijo: «Papá, es él, el del frasco». Le lancé una mirada incrédula, pero algo en el rostro de mi hijo me hizo dudar. Aprovechando un momento de distracción de los dolientes, me acerqué un poco y lo vi. La comparación era innegable. El hombre del ataúd y el de la fotografía eran la misma persona. No dije nada. La coincidencia era inquietante, pero preferí pensar que se trataba de una simple casualidad. Sin embargo, días después, en el trámite administrativo del panteón, el encargado nos pidió ayuda para revisar el acta de defunción y asegurarse de que todo estuviera en orden y poder llevar un control de las fosas. El acta confirmaba lo que Emilio y yo temíamos. El hombre fallecido,
el de la foto y el del acta de defunción era efectivamente Humberto Díaz. ¿Quién querría enterrar un frasco con su foto?, preguntó Emilio en voz baja. No tenía respuesta, pero la inquietud seguía creciendo. El velador del panteón, un hombre de edad avanzada llamado don Pedro, nos preguntó por qué la sorpresa y terminamos contándole lo que días antes habíamos visto y encontrado cuando cavábamos aquella fosa. Pasaron un par de días y cuando volvimos a encontrarnos a don Pedro casualmente nos contó algo raro, pero escalofriante. Había visto a una mujer visitando la tumba de Humberto Díaz. Era joven, con un rostro duro y sin lágrimas. Don Pedro, que andaba dando su rondín vigilando que todo estuviera en orden, dijo que se quedó tras una lápida cercana pensando que era de mal gusto interrumpir un momento tan íntimo de algún doliente, y solo se quedó escuchando. La mujer, de pie frente a la lápida, habló con una voz despiadada. Si no ibas a ser mío, tampoco ibas a seguir siendo feliz con esa mujer. Esa frase lo golpeó. La envidia y el rencor en sus palabras eran palpables. Quedamos aún más sorprendidos. Luego, sin querer, Emilio y yo nos enteramos un poco más de la situación. En un pueblo pequeño los secretos no pueden durar mucho ocultos. Nos enteramos de que la mujer que había visitado a la tumba era amiga de la esposa de Humberto. Según los vecinos, ella había intentado enamorarlo, pero él nunca cedió. Al ver la felicidad de la pareja y todas las buenas atenciones que Humberto tenía para su esposa, su envidia la llevó a tomar medidas extremas. El frasco que desenterramos era un trabajo de brujería. Había sido enterrado para que Humberto enfermara y muriera lentamente. Lo que más me inquieta no es el frasco ni la brujería. Es la idea de lo que el odio y la envidia pueden llegar a hacerle a una persona. Esa mujer, amiga de la esposa de Humberto, había sido una visitante frecuente en su hogar. Los vecinos la recordaban como alguien amable, que siempre era invitada a sus fiestas y reuniones, alguien con quien la esposa compartía los alimentos de su mesa. Era la típica amiga que siempre se ofrecía a ayudar, pero con una mirada amable que en retrospectiva ocultaba una oscuridad latente. Ver la felicidad de un matrimonio unido fue suficiente para convertir su admiración en resentimiento. ¿Cuántas veces había estado sentada en la mesa con ellos sonriendo mientras tramaba su plan? ¿Cuántas noches había alimentado su frustración deseando lo que no podía tener? En su desesperación había cruzado una línea que no tiene retorno. Al final, no destruyó solo la vida de Humberto. Su esposa quedó deshecha, viviendo con la culpa de no haber visto venir la traición, porque después de tanta habladuría en el pueblo, supo la verdad. La mujer envidiosa, en su afán de arrebatar lo que no era suyo, también enterró su propia humanidad. Esa es la verdadera maldición de la envidia. Consume al envidioso incluso más que a su víctima. No sé si ella encontró consuelo al visitar la tumba y confesar su rencor. Tal vez creyó que al destruir a Humberto había ganado algo, pero todo lo que dejó tras de sí fue una estela de dolor. Esa noche, mientras fumaba un cigarro en la soledad de mi patio, no pude evitar pensar en lo que habíamos desenterrado. Más allá del frasco, una verdad incómoda sobre las personas. A veces los monstruos no son los fantasmas ni las fuerzas sobrenaturales. A veces, los monstruos somos nosotros mismos disfrazados de amigos, vecinos o familiares. Bajo la tierra yacen historias que no siempre son demasiado humanas y por ello son mucho más aterradoras. A veces lo que se entierra no se deja bajo la tierra. El terror no termina aquí. Únete al canal y suscríbete a la Zona de Pánico. Activa la campanita para más escalofríos. Yo soy Mesli y fue un honor que me hayas acompañado. Hasta la próxima.